Hola amigos de Render2Web, vamos a continuar en este video viendo el tema de las variables en nuestro curso de JavaScript. Vamos a crear un archivo nuevo aquí y le vamos a colocar variables.js, ¿sí? Vamos a cerrar este archivo main.js y desde el index vamos a cambiar aquí por variables.js y guardamos. Por hacer una prueba solamente vamos a colocar un alert y le vamos a colocar 2. Automáticamente vemos que ya nos carga. Muy bien, vamos a borrar, ya tenemos nuestro archivo correctamente configurado y lo está llamando desde aquí. Muy bien. El tema de las variables. En este video vamos a ver cómo crear variables con la palabra reservada var, ¿sí? Con let y const, ¿sí? Que esto sería una constante. Vamos a ver las diferencias. Debo aclarar que desde JavaScript de la vieja escuela tenemos la palabra reservada var, esta viene desde hace mucho tiempo, pero lo nuevo en JavaScript, let y const. ¿Sí? Vamos a ver las diferencias entre crear variables con cualquiera de estas y constantes. ¿Sí? Pero ¿qué es? ¿Cuándo se introdujo o por qué se introdujo esto? Esto fue a raíz de ECMAScript 6 que se añadió en el 2015 y vamos a ver un poco esto aquí en Wikipedia. Vamos a maximizar. ECMAScript es una especificación de lenguaje de programación publicada por ECMA International. Esta es la compañía que se encarga de regular los estándares en cuanto a JavaScript. El desarrollo empezó en el 96 y estuvo basado en el popular lenguaje JavaScript, propuesto como estándar por Netscape Communication Corporation. ¿Sí? Aquí vamos a ver un poquito más de historia. Especificación estándar de un lenguaje desarrollado por Brendan H., empleado en Netscape. Inicialmente se llamaba Mocha, pasó a llamarse LiveScript y finalmente quedó como JavaScript. Eso es un poco de historia acerca de JavaScript. En diciembre de 1995, Sun Microsystems y Netscape anunciaron en una conferencia de prensa el lanzamiento de JavaScript. Muy bien. Entonces, ECMAScript es la compañía que se encarga de estandarizar este tema de JavaScript. Entonces, en el 2015, después de todos estos avances que vienen desde junio del 97 de versiones de ECMAScript, la versión 4 se abandonó, se retomó en diciembre del 2009 la versión 5, en 5.1 y a día de hoy esta 7 todavía está en progreso. La que estamos utilizando a día de hoy es la versión de ECMAScript 6. Lo voy a colocar por aquí. 6 y lo voy a colocar en unos comentarios. Esta es la que está desde junio del 2015, ya estandarizada y contiene una serie de actualizaciones y de cosas nuevas nuevas funciones para JavaScript, dentro de las cuales se incluyen esta nueva forma de crear las variables con let y también const para crear constantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero con la palabra reservada var, que se pueden seguir creando con esta. Vamos a crear una variable que se llame nombre y yo le voy a colocar, recuerden que puede ser en comilla doble o en comilla simple, eso no tiene importancia. Vamos a escribir aquí mi nombre, José Montoya. Podemos cerrar o no cerrar, pero es una buena costumbre porque en otros lenguajes hay que hacerlo y si aquí también nos permite hacerlo, pues podemos entonces tomarlo como un estándar, cerrar las instrucciones con punto y coma. Ahora vamos a nuestra consola, console.log, y vamos a escribir aquí el nombre de la variable, es decir, vamos a poner el nombre de la variable que es nombre aquí. Vamos a nuestro documento, tenemos la consola abierta y vamos a darle control S. Recordemos que tenemos nuestro Light Server corriendo en el puerto 5500, como lo podemos ver aquí. Entonces al darle control S y guardar los cambios, automáticamente me apareció aquí en la consola, ¿sí? Podemos reasignar, como es una variable, esa variable puede tomar varios valores. Entonces aquí en primera instancia tomó el nombre de José Montoya como un string, ¿cierto? Yo ya puedo coger ese nombre, no necesito volver a escribir var nom porque eso sería redeclararla y esto daría un error. Entonces podemos simplemente tomar el nombre de la variable, que en este caso sería nombre,
y asignarle otro valor diferente. Recuerden que se empieza a ejecutar de arriba hacia abajo, entonces primero escribirá José Montoya y después podemos asignarle otro nombre que se va a llamar, por ejemplo, Juan Montoya, ¿sí? Cerramos la instrucción con punto y coma y vamos a copiar esta línea de código para poder que nos la muestre. Vamos a darle control S y miren, nos escribió José Montoya y después Juan Montoya con el mismo nombre de variable. De ahí su nombre de variable porque puede tomar varios valores, ¿sí? Ahora podemos ver cómo iniciar una variable. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Podemos decir variable, por ejemplo, número. Va a ser igual, y aquí como es un número, vamos a poner un número entero, no podemos colocar comilla simple o comilla doble, simplemente vamos a colocar el valor 12. ¿Sí? Perdón, me equivoqué. Lo que vamos a hacer aquí es cerrar la instrucción porque vamos a iniciar la variable. Entonces solamente vamos a escribir el nombre de la variable con la palabra reservada var, pero no vamos a asignar ningún valor de momento. ¿Qué va a pasar con esto? Si nosotros pasamos aquí una consola, para que hagan esto, seleccionar una palabra, doble clic sobre ella, control C, doble clic, control V, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Nos debería dar un error, control S, ¿sí? Nos dice undefined. ¿Por qué? Porque la variable número, ¿sí?, se declaró, pero no se ha inicializado ningún valor, ¿sí? Debemos inicializarla. Entonces ahora sí, vamos a coger a número y le vamos a decir que va a ser igual a 12. Cerramos la instrucción con punto y coma y colocamos otra consola por aquí con número, control S, y ahora sí nos imprime 12. Ahí vamos viendo para que ustedes entiendan claramente qué es esto. Bueno, algunas consideraciones acerca de la creación de variables en JavaScript. Pueden contener letras, pueden contener números, puede contener guión bajo, puede contener también signo de pesos, ¿sí? Pero no es muy recomendable porque como esta así se crean las variables en PHP, pues entonces si estamos trabajando con una aplicación donde usemos PHP y JavaScript, esto va a confundirnos un poco, porque esto sí es obligación en PHP, declarar las variables de esta manera. Entonces no es recomendable, pero se puede. Entonces quiero mostrarles todas las opciones. ¿Qué no se puede? No se puede iniciar con números. Esto no es posible en JavaScript. Ahora vamos a ver unas recomendaciones para, bueno, primero probemos esto. Vamos a escribir aquí var un nombre es igual a Johan. Vamos a guardar y vamos a colocar una consola por debajo. Refrescamos y nos va a dar un error, ¿sí? Perdón, no estoy pasando el valor, entonces no podría testear bien lo que estamos haciendo. Control S. Y como pueden ver, tenemos ahí un expected token, ¿sí? Puesto que yo en JavaScript no puedo declarar las variables con número. Esto es un error. Vamos a comentarlo para que ustedes lo tengan claro ahí. Y seguimos. Ahora vamos a ver unas recomendaciones para crear variables, ¿sí? Para los nombres de las variables. Bueno, dejémoslo así, variable. Muy bien, esto no son recomendaciones del lenguaje propio de JavaScript, sino que son recomendaciones de la programación en general en muchos lenguajes, ¿sí? Vamos a escribir, por ejemplo, variable primer nombre. Le voy a colocar aquí Juan, punto y coma, y aquí le voy a colocar el comentario. A esta forma de crear variables se le conoce como el escritura tipo camello. ¿Por qué? Porque es la primera palabra y la segunda pegada sin guiones ni nada,
pero cada que haya un cambio de palabra se escribe la primera en minúscula. Pero cuando haya otra palabra que se una a la palabra primer, por ejemplo nombre, entonces esa iría en mayúscula. Entonces esta vendría siendo la jorobita del camello, entonces primer nombre. Esto se le conoce como escritura tipo camello. Yo en lo personal lo uso mucho, me gusta mucho escribir las variables de esta manera, pero hay otras opciones. La segunda opción se escribiría de la siguiente manera. Vamos a escribir primer y se separa con guión bajo nombre y también en minúscula la segunda palabra y le vamos a colocar Pedro, ¿sí? A la forma de crear estas variables así se le conoce como el tipo guión bajo o en inglés underscore, ¿sí? Vamos a cerrar esto para que tengamos más espacio. Les voy a colocar aquí en inglés también porque ustedes en algún momento lo verán, camel case, para que lo reconozcan. Hay una tercera forma que sería variable primer nombre es igual a Jorge, y a este se le conoce como tipo Pascal. O Pascal case, ¿sí? Porque va cada primera letra va en mayúscula. Primer, la P en mayúscula y nombre, la N en mayúscula. Ya ustedes eligen cómo crearlas, ¿sí? No confundir a veces, por ejemplo, como lo mencionábamos antes, que no se puede utilizar este carácter, tengo que mencionarlo porque a veces se quería crear una variable así, nombre, y esto no se puede en JavaScript, pero no confundirlo con jQuery, porque jQuery es una librería de JavaScript muy buena y en ella sí se declaran y se crean las variables con esta palabra, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Si estamos utilizando jQuery, sí va a ser de esta manera, entonces para JavaScript no, porque no es posible. Muy bien, vamos a darle control S. Solamente quería mostrarles aquí las recomendaciones para la creación de variables. Ahora vamos a ver let y const. Entonces vamos a comentar todo este bloque de código, lo seleccionamos y el atajo de teclado en Visual Studio Code para esto sería Shift Alt A, ¿sí? Guardamos y esto se debería borrar puesto que ya comentamos todo nuestro código. Bueno, aquí nos faltó este señor, lo quitamos y ahora sí ya nos quedó comentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger este nombre, todo este bloque de código desde aquí, y lo vamos a pegar aquí y vamos a cambiar la palabra bar por let, ¿sí? Y vamos a darle control S. Vemos que no pasa absolutamente nada porque funciona de la misma manera que el bar. Van a haber unos cambios internamente ya dentro del scope, el alcance de la variable, que ya les voy a pasar a explicar en un momento, pero si declaramos con let no va a haber ningún cambio, ¿sí? Porque funciona exactamente de la misma manera que el bar. Muy bien, incluso si yo aquí vamos a cortar esto con control X, simplemente la declaro aquí y aquí la asigno y pego lo que corté, control S, no va a haber ningún cambio aquí porque también funciona de la misma manera. Yo la puedo declarar sin asignar, asignarla aquí y aquí cambiarla, ¿sí? Let funciona de la misma manera que el bar. Pero ¿qué pasa con const? Con const vamos a copiar este de aquí, o vamos a escribirla nuevamente mejor. Vamos a escribir aquí const. Entonces vamos a escribir la palabra reservada const. ¿Qué quiere decir una palabra reservada? Bueno, eso olvidé mencionarlo aquí desde un principio. Palabras reservadas const, palabra reservada let, palabra reservada bar, palabra reservada function, son palabras propias del lenguaje. Entonces yo no las puedo usar. Es decir, yo no puedo crear una variable o una const que se llame const. No lo puedo hacer. O yo no puedo crear una variable que se llame var, eso me va a dar un error, no es posible porque son palabras que ya el lenguaje tomó propiamente para él. Entonces const, le voy a colocar aquí nombre 2, va a ser igual a
de Juan y voy a colocar una consolita aquí y le vamos a pasar nombre 2 aquí dentro, control S para guardar y tenemos Juan. Hasta ahí ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero reasignar? ¿Sí? Como si fuera una variable, ya lo vimos con var. ¿Sí? Y también lo acabamos de ver con LED. Yo aquí le estoy dando a LED un nombre, José Montoya, y aquí estoy cambiando esa misma variable por otro valor y se puede, pero en una constante no se va a poder. Entonces no se puede reasignar. ¿Sí? Y entonces escribimos nombre 2 va a ser igual a Angélica, ¿sí? Control S me va a dar un error aquí, ¿sí? Assignment to const variable, un count type error, quiere decir que no se puede reasignar porque esto prácticamente funciona y es como una constante. Otra cosa que no podemos hacer, vamos a comentar esto, es declarar una constante sin asignarle ningún valor. Por ejemplo, yo aquí declaré una constante con nombre 2 y es igual a Juan. Pero ¿qué tal si yo escribiera const apellido y simplemente no le asignara ningún valor? Es decir, no le puse igual a algo, o sea, un número, un valor, simplemente la declaré pero no la asigné. Entonces voy a darle control S y me dice missing initializer in const declaration. Quiere decir que se ha perdido la inicialización en esa constante. Entonces, para que tengan claro, en la constante yo necesito siempre asignarle algún valor, ya sea un string, un número. Bueno, estas cosas de string no se confundan con esto, ya lo vamos a ver en los tipos de datos. Por ahora solo los menciono. Vamos a darle control S. Muy bien, nos vamos a devolver un poquito al tema del LED, ¿sí? Para ahorita seguir trabajando con las constantes porque hay más cosas allí que mencionar. Recuerden que tratamos de que este sea un curso completo de JavaScript donde podamos estar actualizados, ya que JavaScript ha evolucionado mucho y necesitamos aprender y entender nuevas cosas. Entonces, con LED, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué problema hay con esto del scope? El scope o el alcance de la variable, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, creando, y no los quiero enredar con esto todavía, un bucle o un ciclo for, ¿sí? Esto lo vamos a hacer, lo vamos a ver más adelante con un video dedicado a los ciclos, pero por ahora vamos a ilustrarlo para entender el concepto de las variables y el alcance de ellas. Por ejemplo, vamos a crear aquí una variable con var, y ojo que estoy creando la variable de tipo var, no let, ¿sí? Entonces, escribo que inicie en 1, la variable va a iniciar, la variable va a ser la variable i, va a inicializar en 1, mientras que i sea menor o igual a 5, se va a incrementar de a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Yo coloco aquí console.log y voy a imprimir i, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Me imprimió 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí todo bien, es lo que debería de ser. Inicializa en 1, entonces me imprime el 1, ¿sí? Después pasa a evaluar si es menor o igual a 5, porque lo es porque es 1, entonces se va a incrementar y ya va a ser 2, va a imprimir el 2 y así hasta el 5. Pero ¿qué pasa? Y este es el problema que se nos presenta con las variables de tipo o creando las variables de tipo var. Console.log. Si yo escribo este console.log por fuera del bloque for que se abre en esta llave y se cierra en esta, vamos a darle control S y miren, esto es algo extraño. Nos imprime 6. Esto no debería pasar, ¿sí? Este es el problemita que se nos presenta con escribir las variables de tipo var. Es decir, sigue accediendo a la variable por fuera del for, ¿sí? ¿Qué pasa si yo escribo la variable con let en vez de var? Y vamos a cerrar aquí. Y vamos a darle control S para guardar y previsualizar. Control S. Y ya sería hasta el 5 nomás y cuando trate de imprimir este nos va a dar un error, ¿sí?
no está definido. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque ya no podemos acceder por fuera del bloque de for, porque las variables cuando se crean con let son locales, ¿sí?, al bloque. ¿Y cuál es un bloque? ¿Qué es un bloque en JavaScript? Básicamente es un bloque de código que está definido, delimitado por donde se abra una llave y se cierre la llave. Es decir, este for se abriría aquí y se cierra aquí. Todo lo que esté por fuera de esto ya no será dentro del scope, dentro del bloque. Entonces nos conviene más seguir utilizando let para la creación de las variables. Quería ilustrarles con este ejemplo para que ustedes entiendan cuál es el alcance o el ámbito de las variables, la diferencia entre var y let. Bueno, ahora vamos para const, ¿sí?, que es donde de pronto a veces hay mucha confusión, ya con esto que dijimos, que se tienen que reasignar y que no se pueden cambiar, perdón, que se tienen que inicializar y que no se pueden reasignar cuando las creemos con const. Pero esto no aplica a los objetos, ¿sí? Y aquí vamos a hacer claridad sobre eso. Entonces vamos a crear un objeto de tipo const que se va a llamar persona y va a ser igual a el siguiente valor, nombre, y lo vamos a pasar aquí José Montoya. ¿Sí? Esto de momento vamos a dejarlo así con un solo valor, ¿sí? Y vamos a colocar un console.log por aquí abajo. Perdón, vamos a reasignar aquí, que sería persona punto, y vamos a sobreescribir el nombre, es igual a Juan Castro. Cerramos la instrucción con punto y coma y vamos a sacar un console.log de persona. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a comentar todo este código aquí para que podamos trabajar mejor hasta aquí. Solamente con esta parte borramos desde este botoncito nuestra consola, control S. Dale aquí control S y vemos que nos imprime nombre Juan Castro, ¿sí? Porque vamos a comentar esto, control S, José Montoya nos está sacando primero la consola de José Montoya, pero si yo reescribo ese objeto, persona.nombre, le asigno otro valor, ya no va a ser José Montoya sino Juan Castro, e imprimo la consola, vamos a sacarla por aquí, control S, me saca nombre José Montoya y después nombre Juan Castro. Bueno, entonces, ¿qué pasa si decimos que no se pueden reasignar? Porque aquí no se pudo reasignar. Esto funciona para los objetos primitivos como strings, como números, pero para los objetos no aplica. Yo los objetos sí los puedo reescribir. Incluso los objetos pueden tener varios valores separados por coma. Vamos a colocar aquí una coma y le voy a colocar edad. Y aquí en edad le voy a colocar 39. Aquí ya no iría coma porque después sigue la llave, entonces vamos a redeclarar también esa edad, ¿sí? Bueno, esto es un valor entero, no necesita ir como string. Y entonces aquí lo mismo, ya no necesitamos las comillas, sino que vamos a colocar 14. Y vamos a darle control S. ¿Sí? Miren que edad 39, edad 14. Es decir, esto de reasignar no funciona para los objetos con la palabra const. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo que esto también funciona para los arreglos. ¿Sí? Entonces vamos a crear con la palabra const un arreglo de números y le vamos a colocar 6 valores. Cerramos la instrucción con punto y coma y colocamos un console.log y le pasamos el nombre del arreglo, que sería número.
vamos a darle control S y vemos que nos imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, ¿sí? Que es el arreglo que tenemos aquí. Yo puedo utilizar una de las funciones de los arreglos en JavaScript, que sería push. Números.push nos va a permitir añadir un valor nuevo al arreglo que estamos viendo en la parte de arriba. Entonces vamos a colocarle aquí 7 y vamos a darle control S y se añadió un nuevo valor, ¿sí? Pero yo no puedo reasignar, por ejemplo con números es igual, y me traigo todo esto y le coloco 7. Al darle control S me va a dar un error, ¿sí? Porque esto sería prácticamente un nuevo arreglo, nada que ver con este de aquí. Entonces vamos a eliminarlo, solo quería mostrarles. Bueno, pero aquí llega la confusión cuando desarrollamos cuál elegir de var, let, const. Bueno, yo recomendaría, y es lo que trato de usar cuando hago los proyectos, usar const, a menos que sepa que en el desarrollo va a haber alguna variación de ese valor, ¿sí? Ahí ya tendría que utilizar let como primera opción y en segunda instancia var, ¿sí? Pero siempre const, a menos también que por ejemplo tenga que iterar un ciclo, un loop, ¿sí? Ahí sí tendría que utilizar por ejemplo let. Esas serían las recomendaciones para que tengamos en cuenta a la hora de desarrollar nuestros proyectos. Dale me gusta al video, suscríbete a mi canal en youtube.com/render2web, también a mi blog en www.render2web.com, facebook.com/render2web, twitter.com/render2web y en las demás redes sociales como Instagram y Google+.